Hola binario, yo soy Axel Romero y vamos a ver nulos en SQL Server, pero antes quiero felicitarte por todo tu esfuerzo, por tu empeño y consistencia. Hemos terminado este libro, que es el libro oficial de la certificación de Microsoft. Todos los temas los hemos convertido en videos y eso no podría ser posible si tú no continúas aquí conmigo aprendiendo, pues es lo que me motiva a poder transmitir. Recuerda que aquí estamos aprendiendo, aplicando y replicando. Si no hubiera una comunidad que realmente está aprovechando este contenido, yo ya no seguiría aquí. Por eso estoy muy feliz y sobre todo que me hayas elegido para que yo sea quien te proporcione ese conocimiento, pero también yo he aprendido de ti. Cuando tú comentas, me haces alguna duda o me haces una observación, yo aprendo, de verdad, yo estoy aprendiendo también de ti. Bueno, pues ya que te di la felicitación y también estoy muy contento de todo eso, porque no ha sido fácil, o sea, grabar cada video, proporcionarte ese ejemplo que va a impactar en tu vida profesional o en este proceso de aprendizaje, debo pensarlo bien porque necesito transmitirte la idea clara, ¿ok? Bueno, pues vamos a ver nulos. Los nulos, ¿cómo los podemos definir en SQL Server? Pues los podemos definir como la ausencia de un valor, ¿ok? No es un cero, no es un espacio, no es algo vacío, es un nulo. Por ejemplo, cuando definimos una columna de tipo numérica y decimos, ok, si va a aceptar nulos, bueno, ¿cuál es la posibilidad de tener un valor? Bueno, al ser numérico podemos insertar un 0, un 1, ok, y también podemos insertar un nulo, ok, un nulo no tiene valor. Por ejemplo, cuando definimos una cadena de caracteres, por ejemplo, nombre, y decimos va a aceptar nulos, podemos colocarle como nombre Axel, podemos colocarle un vacío que no es un nulo o podemos insertarle un nulo, ¿ok? En mi experiencia yo te puedo decir que los nulos es muy común encontrarlos en las tablas de base de datos, ¿ok? Y podemos discriminarlo. Por ejemplo, podemos hacer uso del where columna is null. O también podemos utilizar where columna is not null. Es muy común. Se me ocurren varias ideas, varios ejemplos, pero te lo quiero explicar en Management Studio. Así que vámonos a la computadora. Bien, estamos trabajando sobre la base de datos AdventureWorks 2019. Y aquí estoy haciendo una pésima mala práctica. Estoy utilizando el asterisco. Pero ahora te voy a mostrar por qué tengo esto en mi script. Bueno, estoy consultando información de vendor donde el campo, la columna Purchasing Web Service URL sea nulo. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo estos proveedores que ya tienen un web service habilitado para que yo le envíe información de órdenes de compra. ¿Ok? Es algo muy usual también en la industria tener como estas conexiones con algunos proveedores donde le enviemos información. Por ejemplo, imaginemos que este proveedor que se llama Norwind Traders es un proveedor que nos surte bastante producto, ¿ok? Por lo tanto, hay veces que le requerimos al proveedor que ya genere su web service para que le enviemos a través de este servicio información. Y entonces, donde alimentamos ese web service, bueno, pues aquí en esta columna, para el caso de AdventureWorks. Listo, ¿por qué estoy colocando el asterisco? Bueno, aquí te quiero mostrar un tip y conforme vaya avanzando el curso te quiero mostrar muchos más. Por eso es que no te pierdas nada de lo que te estoy compartiendo, pues en una de esas te estoy compartiendo un buen tip. Mira que voy a darle un select y voy a obtener el nombre de las columnas. ¿De dónde? De los esquemas y columnas, es decir, de toda la información que tiene mi base de datos. ¿De qué esquema? Ok, si te das cuenta, el esquema viene al inicio, Purchasing, por eso estoy colocando Purchasing. Y después, ¿de qué tabla? De Vendor. Listo, entonces aquí le doy F5 y me muestra la definición en columnas de esa tabla, de ese esquema. Lo que yo haría, le voy a dar copy y reemplazo el asterisco, ¿ok? Simplemente voy a indentar correctamente y me sigue mostrando error. ¿Por qué? Porque aquí necesito separarlo por comas, ¿verdad? Estoy arreglando aquí simplemente el from y el where. Lo que yo hago regularmente, vas a darle Alt sin soltar, Shift, y con la flecha de abajo vas a darle hasta la última columna. Después de que está parpadeando eso, al darle coma,
coma quiere decir que estoy agregando una coma para todas aquellas líneas que yo le di Alt y Shift sin soltar. Y en este caso ahora ya tengo esa buena práctica y entonces ya estoy obteniendo los datos como Business Entity ID, Account Number, Name, Credit Rating, así. Lo que me interesa es saber, mira que si yo no le doy el where, me muestra más de, bueno, no más, sino me muestra 108 proveedores, ¿ok? Y cuáles de ellos tienen exclusivamente un web service, únicamente 6. Entonces, para eso, aquí te quiero decir algo. Bueno, ya te enseñé aquí la manera de obtener las columnas. Entonces, el dueño de esta empresa, ok, dice, ¿cuántos proveedores tenemos? Tenemos 108. Ok, estamos tardando mucho en enviarle la información, o hay veces que no llega, o hay algún detalle. Por lo tanto, como prioridad, dice el dueño de la empresa, ok, Axel, vas a extraer los 10 proveedores a los cuales más les compramos, ¿ok? Y a todos esos 10 proveedores, vamos a iniciar con esos 10 primeros, a los cuales tienen mayor capacidad de que pues le estamos consumiendo, les vamos a solicitar que sí o sí implementen un web service, porque ya no podemos estarles enviando información con otro método, sino por web service. Entonces, aquí hacemos una consulta, vamos a practicar. Hacemos un select y vamos a obtener 10, porque así es como nos dijo el líder del proyecto. Vamos a obtener el vendor, la suma, ¿ok?, de cuánto nos ha consumido a lo largo de este tiempo, y lo va a obtener de Purchase Order Header. Y lo vamos a agrupar por vendor y vamos a darle un order by sumado de manera descendente. Vamos a darle ejecutar y bueno, aquí ya tenemos los 10 proveedores a los cuales más les consumimos, a los cuales más les compramos. Bueno, pero esto no dice mucho, entonces vamos a lo siguiente. Aquí tengo un query mucho más enriquecido y tenemos lo mismo, el top 10, y aquí estoy obteniendo el vendor ID, el nombre también, y estoy obteniendo la suma de cuánto le hemos comprado, y además Purchasing Web Service URL. Y aquí simplemente estoy obteniendo la unión de Purchase Order Header, es decir, donde se almacenan todas las órdenes de compra que le hacemos a ese proveedor, y lo estoy uniendo más bien la estoy relacionando con Purchasing.Vendor. ¿Qué campo es lo que relaciona a estas dos tablas? Bueno, pues Vendor ID, ok, le puse un alias, y Business Entity. Con esto yo ya voy a obtener esa relación y lo voy a agrupar por Vendor ID, por nombre, y Purchasing Web Service URL, y lo estoy ordenando por los proveedores a los cuales más les compra la empresa. Y mira, aquí pasa algo interesante. Tenemos el top 10, entonces le decimos a nuestro líder de proyecto, bueno, estos son los 10 proveedores a los cuales más les compramos, y de esos 10 proveedores únicamente quien tiene un web service es este proveedor. Y entonces dice, ok, ese proveedor está ok, por lo tanto, ¿quién es el número 11? Es decir, aquí algo bien importante que quiero que pongas atención, y yo lo utilizo también bastante junto con algunos compañeros. Bueno, podría ser el is null. Mira que aquí yo diría and, y voy a ir a obtener esto, ¿verdad?, para que no me lo contemple, y simplemente hago is not null, tal cual. No, mira, is not null, sucede lo mismo. Ahí espero a que se quite esa alerta. Entonces ya no debería reportarse este proveedor, porque ya tiene un web service. ¿Y qué crees? Ahí está sucediendo where is not null. Ok, aquí fue mi error. Entonces va a decir solo aquellos que no tengan web service. Ok, le voy a colocar where is null. ¿Listo? ¿Recuerdas cuando no tenía esta condición? Me seguía apareciendo este proveedor, pero al implementarlo, porque este proveedor ya lo tiene, entonces ahora sí, estos 10 proveedores serán los que les vamos a exigir que implementen un web service. Listo, espero que haya quedado claro. Si no lo quieres implementar dentro de Liner, también podría quedar como un where. Mira que si le doy un where, vamos a darle where, no sucede nada, y debería mostrar lo mismo, mira, ¿vale? Entonces ahí tienes la
opción. También puedes ocupar esto, que por error yo le di where is not null, y entonces vuelve a mostrar esto. Muy bien, ya estamos mejorando en este aspecto, y ahora quiero mostrarte, para eso voy a colocar esto comentado y vamos a dar una consulta a toda mi tabla de vendor, ¿ok? Y aquí va a suceder algo. Bueno, podemos utilizar cuando deja información, hay veces que otro sistema no acepta información nula, ¿ok? Porque el manejo de nulos es algo como muy delicado entre sistemas, y hay veces que un sistema hace sus reglas de negocio y dice, bueno, en tu sistema tienes nulos, bueno, pero yo no quiero que me muestren nulos. Cuando tú me envíes información, envíame, cuando no tenga configurado un web service, envíame missing to implement, y podemos poner web service. Para eso vamos a ocupar, quitamos este campo, y mira que yo he utilizado el is null. ¿A qué se refiere el is null? Campo, coma y esta cadena de caracteres. Bueno, quiere decir, si todo esto es nulo, bueno, no colócame nulo, colócale esta leyenda, missing to implement. ¿Y qué crees? Todos aquellos que tengan nulo va a mostrar missing to implement web service, pero este que sí tiene valor simplemente va a mostrar este valor. Vamos a verificar esto que te estoy contando dándole F5. Mira que ahora ya no aparece nulo, ahora aparece, y aquí le podría dar un as, mira, para que no aparezca no con un name. Vamos a darle F5 nuevamente, y mira que aparece ahora. Sí podemos enviar ya la información al otro sistema, porque ahora dice missing to implement web service. Pero si me voy más abajo, estos que sí tienen un web service, simplemente omite esto. ¿Por qué? Porque aquí sí tiene un valor. Para eso se utiliza el is null entre paréntesis, la columna, y lo que quieras que aparezca si en caso que este valor sea nulo. Y hay otro que me gusta bastante, es el colons, ¿ok? Y aquí vamos a verificar para qué sirve. Y entonces, yo aquí he comentado esto y ya tengo algunos artículos preparados, algunos productos. Le voy a dar F5 y mira, tengo 4 escenarios. Este dato, class, style y color están llenos, pero puedes ver que en el ejercicio, en el row 1, puedes ver que este está nulo, luego hay 2 nulos y 3 nulos. ¿Qué va a suceder con esta instrucción? ¿Ok? Sucede que va a verificar si el primer campo, ok, mira, si el primer campo es nulo, vete al siguiente. Es nulo, si no, vete al siguiente. Es nulo, si no, vete a este valor. Es decir, hasta que encuentre un valor que no es nulo, va a ir a colocar el que viene. Es decir, vamos a verificarlo. Mira que le voy a dar, ya les comenté la instrucción, y vamos a ver este que vamos a mandarlo como información adicional. Mira este, vamos a preguntar, ¿clase es nula? Estoy haciendo esto, ¿clase es nula? No, no es nula. Ah, ok, entonces envíame H. Listo, ya tenemos todo bien. Vamos con este ejercicio. Entonces pregunta, ¿el producto 941 en clase es nula? Sí, sí es nula. Ok, style es nulo, no es nulo. Entonces envía esto, va a enviar U. Listo, ya no se pasó a color. Ahora vayamos con este ejercicio y pregunta, class es nulo, sí, sí es nulo, vete al siguiente. Style es nulo, sí, sí es nulo. Color es nulo, no, no es nulo, entonces envía nulo. Y vayamos con el último, este ejercicio, entonces con el 948, y pregunta nuevamente, class es nulo, sí es nulo, vete con el siguiente. Style es nulo, sí es nulo. Color es nulo, entonces mi última opción es no aplica. No aplica. Entonces aquí puedes ver que el collage puedes colocarlo como, bueno, estás preguntando, ¿es nulo? No, pásate al siguiente, es nulo. No es necesario toda esta cadena, yo lo puse para que veas todo prácticamente cómo es que sería. De inicio luego podría colocar al primer nivel, simplemente si el class es nulo, colócale NA. Mira que si yo lo hago así, va a colocar NA y H. ¿Por qué? Porque de inicio ya no fue a consultar los otros campos, simplemente me interesaba. Si el class es nulo, pon class, ok, como es este caso. Pero si no, ponle un NA. Yo lo dejé de esta manera porque quería que verificaras hasta qué nivel se iba
incluso hasta llegar al valor por default. Hey binario, muchísimas felicidades, has terminado todo el libro de la certificación oficial de Microsoft. ¿Cómo me lo puedes agradecer? Suscribiéndote aquí en este planetita y ser parte de la comunidad binaria. Aquí está el playlist donde transformamos el primer libro de SQL Server en videos. Te veo en los siguientes videos donde vamos a aprender en otro libro nuevo de SQL Server. Cuídate mucho, mi binario favorito.